Shalom, Dios les bendiga grandemente. Le habla su hermano, el doctor Henry Reyes, por la misericordia de Dios, rector de Shalom Theological University, nuestra universidad acreditada por el Departamento de Educación de la Florida, una universidad cristiana, evangélica, para la edificación del pueblo de Dios. Estamos llevando en estos tiempos difíciles y tiempos de estar más en la casa, estamos llevando estos diplomados para la edificación de la iglesia de Cristo. Y Shalom Theological University gratuitamente está dando estos diplomados. El que ya ha llegado a este diplomado ya ha hecho varios. Comenzó con evangelismo, en los cuales cientos de personas, decenas de personas han venido a los pies de Cristo, y les hemos dado las herramientas necesarias a la iglesia para que alcance las almas para Cristo. Vamos a escribir un libro acerca de evangelismo práctico, ya que esta forma de evangelizar, podemos decir lo que Dios nos lo dio, y a través de la Biblia, en años de evangelizar, entrenar a otro en evangelismo, sentimos la necesidad de darle una herramienta a la iglesia para que pueda evangelizar en todo tiempo, personal, por internet, en estos momentos que no es prudente el contacto físico como lo teníamos anteriormente, pero que sentimos de parte de Dios hacerlo. Lo hicimos. Al principio no teníamos claro en el resultado que iba a dar, pero solamente dimos lo que Dios nos dio. Y en verdad al principio no tenía esa expectativa. Sí, creía que podíamos alcanzar las almas, pero fue más allá. Los hermanos que lo pusieron en práctica, al pie de la letra, que lo hicieron como lo enseñamos en evangelismo, tuvieron grandes éxitos. Algunos, todo de sus listas por lo cuales oraron, aceptaron a Cristo. Otros vimos que no pudieron alcanzar a Cristo, y había algo que notamos en que esas personas, en la evaluación que le dimos, no aplicó lo que recomendamos, no lo hizo como lo recomendamos, porque algunas personas no están acostumbradas a esta forma de evangelizar. Creen que hablando mucho y dando palabra, abundando en palabra, piensan que van a convencer las personas, y esto no es para convencer las personas, es el Espíritu Santo que convence a las personas. Por eso hicimos 12 videos, luego de que le enseñamos por muchas citas bíblicas acerca de cómo tratar esas citas bíblicas, y en pocos minutos, 3 minutos, podíamos evangelizar a alguien con la palabra de Dios, una cita bíblica, un versículo bíblico, las preguntas claves y el llamado. Eso es lo principal, el llamado. Pero en la evaluación
vimos que muchas personas solamente se basó en explicar, y más que explicar es que la persona vea en la palabra y nosotros preguntarle de lo que ven. Pero hicimos unos videos de menos de 2 minutos donde vemos que podemos evangelizar en menos de 2 minutos a una persona. La palabra de Dios, basada en la palabra de Dios. No hay que estar abundando, no hay que querer agregarle a la palabra de Dios para querer convencer a la persona. No, con la palabra de Dios. Pero vemos que muchos en el primer grupo fueron menos personas que se inscribieron, pero un mayor porcentaje hizo el trabajo como debió de ser. Sabemos que algo nuevo, diferente, que no se ha enseñado, y por eso queremos escribir ese libro acerca de evangelismo práctico, para que lo tengan, lo puedan leer en cualquier momento. Hay muchos que no pudieron terminar el diplomado en evangelismo, muchísimo. En el segundo grupo, la mayoría, muchas personas no la pudieron terminar, mucho por el internet que no pudieron, otros que no le pusieron el carácter que en verdad me amerita eso de evangelismo. Hay algunos que le interesan otros temas más que el evangelismo. Creo que nos debería interesar más el evangelismo, ya que es para alcanzar las almas para Cristo. Ya nosotros somos salvos y hay una gran comisión. Dios nos encomendó ir y predicar el evangelio y por todo el mundo, y hoy podemos llegar a través de las redes sociales a todo el mundo. ¿Cuántas personas no hay en tus redes sociales? Muchas de ellas no son cristianas. Puedes compartir esos videos, palabras de vida, y que otras personas los escuchen y puedan venir a Cristo Jesús. Hubo un pastor el pastor Marcos Carrillo de México, aplicó al pie de la letra, y lo vemos como lo desarrolló en la evaluación. De esa manera es que lo podemos saber. Vemos que él aplicó al pie de la letra este diplomado en evangelismo, y todos los de su lista aceptaron a Cristo. Creo que hasta más personas luego le predicó, y me imagino y espero que los que ya tomaron evangelismo no hayan hecho lo que hicieron porque era un requisito para obtener el certificado. Eso es creo que lo secundario, el certificado. Lo importante es que tengamos estas herramientas para que sigamos orando por los que se pierden y para que sigamos evangelizando. Cuando Dios nos presente a alguien, podemos evangelizarlo de esta manera. Hay muchas citas bíblicas, y esperamos que también compartan con otros hermanos, para que ellos también hagan este diplomado de evangelismo. Me empeñé más en este diplomado de evangelismo porque creo que es uno de los más importantes, porque salva almas, y la salvación es lo más importante. En este diplomado en apologética ya algunos han pasado por bibliología, donde se le enseñó lo básico de la Biblia para que ustedes le enseñen a sus amigos, ya hermanos, que aceptaron a Cristo con ustedes. Esa es la responsabilidad, como dice Marcos en Mateo 28, que debemos hacer discípulos enseñándole todo lo que Cristo ha dicho.
Y ahí en bibliología abarcamos muchos temas importantes para que ellos, después de ser nutridos con bibliología, eso me preocupó mucho, que pocos integraron a los que aceptaron a Cristo en bibliología, que es gratis y era para enseñarle. Eso fue una preocupación, porque el deseo es que esos nuevos creyentes se integren al estudio bíblico de esta manera formal y que puedan adquirir el conocimiento de la palabra de Dios y luego sigan creciendo. Luego pasaron por escatología estos hermanos, y ahora muchos que terminaron escatología que están en apologética. Algunos aprovecharon la oportunidad para las licenciaturas. Hay una hermana que está haciendo ambas licenciaturas y creo que también se inscribió en apologética. Están aprovechando el tiempo. Este diplomado en apologética tiene 6 semanas y vamos a tratar un tema por semana y vamos a dar una evaluación al final. Es decir, que primero lo que deben hacer es en cada clase ponerse presente para tomarlo en cuenta y luego pasar la evaluación. Esas 2 cosas para obtener un certificado de participación a nombre de Shalom Theological University. En español es Universidad Teológica Shalom. Y también tenemos la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, que le motivamos a formar parte de esta asociación para que siga con los demás diplomados. Nos gustaría que más personas se integren a la licenciatura. Algunos no tienen los recursos, entonces para la licenciatura pueden hablar con nosotros, que tenemos facilidades para muchos hermanos que no tienen los recursos, y esta universidad mayormente para llegar a aquellos que no han sido instruidos, enseñado formalmente en la palabra de Dios, y más a este nivel, que es un nivel superior, y queremos y tratamos los temas que no se tratan mayormente y los temas que no se explican de esta manera. En la clase de hoy vamos a hablar solamente de la introducción a la apologética. Vamos a hablar de lo que es apologética. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la apologética. Tal vez un nombre que lo escuchan por primera vez, pero vemos que la apologética es la defensa de la fe, defensa de la palabra de Dios. Y vamos a ver luego otros temas. Vamos a hablar de la existencia de Dios, vamos a hablar de otros dioses, lo que piensa el ateísmo, otras religiones. Vamos a hablar del mal, que es el mal, y otras preguntas que se hacen las personas. Vamos a hablar de la Biblia, pero a otro nivel, no al nivel de bibliología como estuvimos viendo en esa materia de introducción a la Biblia, sino en un sentido apologético de la Biblia, en un sentido apologético. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Puede equivocarse la Biblia? Es decir, en esa manera apologética que vamos a tratar en la clase 5. Y en la última clase, en la 6, vamos a hablar de algunos pasajes difíciles de la Biblia y cómo tratarlos. Vamos a hablar de algunos pasajes de la Biblia y cómo tratar con esos pasajes y cómo podemos entenderlo y podemos trabajar esos temas. Introducción
a la apologética. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios añada sabiduría y entendimiento a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. La misma Biblia nos habla de que tenemos que ir en defensa de ella, en defensa de la fe, en defensa de lo que creemos. Debemos de usar la apologética, porque la apologética se encarga de responder a las grandes preguntas que tiene la humanidad. La humanidad tiene grandes preguntas que muchas veces no podemos o no sabemos cómo responder, pero la Biblia tiene grandes respuestas, y esas respuestas a las grandes preguntas que tiene el hombre, que tiene el ser humano, es de lo que se encarga la apologética. De esa manera es como nos dice aquí Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Es decir, que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Escudriñando las Escrituras, viendo lo que nos dice las Escrituras. Y en esta clase vamos a basarnos y vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra acerca de la apologética, de la apología que debemos hacer. Entonces es necesario esto. Si ya participó, me imagino que sí, de evangelismo y de escatología, una vez más tenemos esos dos diplomados en estos momentos. Puede invitar a otros si cree que es de edificación y le fue para usted de edificación. Entonces invite a todos los contactos cristianos que tenga, invítelo a todos, compártalo en sus redes sociales para que otros vengan, como está haciendo nuestro hermano Godoy allá en México. Nuestro hermano Godoy en México está regando la voz, y más de 200 personas ya él ha referido. Si cada uno de ustedes hiciera eso, llegáramos a más personas, porque eso es lo que queremos, llegar a las más personas que podamos. Queremos llegar a todas las personas que no tienen acceso a estos conocimientos, ya sea por los maestros que tengan que no han llegado, no han tenido la oportunidad de llegar a estos conocimientos, o por la falta de recursos económicos para pagar por estos estudios que son costosos en otros lugares y en otras universidades, o muchas no la dan, no imparten esto, pero compartan con otros, sea como Godoy. Invite a 100 más para evangelismo, para escatología, no para apologética. Evangelismo y escatología son los primeros. Evangelismo, luego toma bibliología, escatología, luego toma apologética, y haga como Godoy. Godoy allá en México ha invitado más de 200 personas para evangelismo, para escatología, y hoy nuestro hermano Godoy está estudiando la licenciatura en formación teológica de manera gratuita por el trabajo que está haciendo. Y si continúa de esa manera y los hermanos siguen estudiando,
el hermano Godoy va a estudiar maestría y doctorado sin pagar nada, porque está trabajando, está corriendo la voz. No tienen recursos para pagar los estudios, entonces corre la voz y tu trabajo no será en vano. Queremos llegar a más personas y a través de ti podemos llegar a miles de personas para que también disfruten de estas enseñanzas. Y está siempre preparados para presentar defensa. Apologética es en defensa de la fe. Para presentar defensa tenemos que estar siempre preparados. Y estos diplomados son para prepararte, para que siempre esté preparado, para que esté preparado para presentar defensa. Pero para presentarla, número 1, con mansedumbre. La teología hace más humilde al que estudia, porque descubre y entiende y llega a la conclusión de que el conocimiento es de Dios, de que todo proviene de Dios, porque escudriña las escrituras. Por eso los profetas, los discípulos eran personas humildes, porque habían recibido la revelación de Dios. Y el que en verdad recibe la palabra de Dios actúa con mansedumbre y reverencia. Ahora, contra lo que se rebelan, mansedumbre y reverencia no quiere decir que no le hablen, porque el manso, ¿quién fue el mayor? Manso y humilde de corazón, Jesucristo. Pero cuando tuvo que darle su latigazo a aquellos religiosos que en su nombre hacían con lo contrario a la palabra de Dios, y cuando le tuvo que llamar hijo del diablo a unos grupos, de vuestro padre el diablo son ustedes, porque querían matar y apedrear y obstaculizar el evangelio. Pero hay que presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que presentar defensa, hay que hacer apología. Ante todo, con mansedumbre y reverencia se le presenta la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo presentarle el evangelio a ateos, con preguntas que ellos no pueden responder, porque el ateísmo, para ser ateo se necesita más fe que para creer en Dios. Y lo vamos a ver más adelante en eso. Vamos a tratar esos temas, vamos a tratar acerca de la existencia de Dios, y vamos a estar hablando en ese tema en la clase que viene. Vamos a dar esos puntos de cómo vemos que es más lógico el creer en Dios que el no creer. Entonces tenemos que presentar defensa. Segunda de Corintios 10:5. ¿Qué dice? Vemos en Primera de Pedro 3:15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Eso es apología. La apologética se encarga de eso, de presentar la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y nuestra esperanza está en Dios, está en Cristo Jesús, está en su palabra. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y le vamos a dar esas herramientas. En la clase 2 vamos a estar hablando de eso. Y en la clase 3 vamos a estar hablando entonces acerca de lo que piensan esas religiones y cómo nosotros entonces podemos presentar defensa. Primera de Corintios 10:5. Derribando argumentos
¿Cómo derribamos argumentos? Con la palabra y estando preparados. Y para eso es apologética. Aquí vamos a tener las herramientas para derribar argumentos en contra de la palabra de Dios. Argumentos en contra de la evolución. Argumentos en contra del panteísmo. Argumentos en contra de todas estas religiones, del politeísmo. Vamos a dar las herramientas para derribar todos los argumentos sobre el deísmo, sobre el panteísmo, sobre el ateísmo y todos estos sistemas religiosos. Vamos a tratar en la clase número 3. Pero en la clase 2 vamos a basarnos en la existencia de Dios, en la evidencia de la existencia de Dios. Entonces vamos a dejar para la clase número 3 para ver cómo respondemos a los ateos y a todos estos sistemas religiosos que tienen sus cuestionantes, sus interrogantes, y son grandes interrogantes y que han sido bien difíciles para nosotros contrarrestar, pero vamos a ver cómo podemos evangelizar a los ateos con preguntas que ellos no van a poder responder, no tienen respuestas. ¿Y saben a qué llegan? A decir que creen en lo que hablaron acerca de eso. Porque para ellos el evangelio, el cristianismo no es científico, se basa en fe y en creencia. Pero nosotros nos basamos en creencias visibles, en creencias con hechos. Pero ellos se basan en algo que no se puede comprobar. Y lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Derribando argumentos. De eso se trata la apologética, de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso es que tenemos que estar preparados. Y muchas veces, o mayormente, esto nos enseña para que el siervo de Dios esté preparado para derribar argumentos, para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra Dios, contra la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento contrario de esta persona, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a ver cómo llevamos a Cristo a estas personas y cómo podemos llegar a Cristo. Judas capítulo 1 versículo 3 bien nos habla: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Oiga lo que dice Judas. Es necesario, para él era necesario, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, como lo hacía Pablo. Pablo se enfrentaba a estos grandes religiosos. Mayormente el pueblo de Dios no se puede enfrentar a estos grandes religiosos, porque es lamentable decirlo, pero es que con coros no se derriban argumentos, y muchos se basan en coros y en coros antibíblicos. Entonces sus armas son carnales, porque las armas antibíblicas son carnales, y coros antibíblicos que se predican de ellos. Es un mensaje predicado en base a coros antibíblicos. No se pueden derribar argumentos. Para eso se necesita palabra de Dios, se necesita vianda, que era lo que Pablo quería darle a los corintios. Ya yo quería darle vianda, pero le tengo que dar leche todavía.
Y hay gente adulta en la iglesia, espiritualmente hablando, que todavía siguen bebiendo leche espiritual. Todavía están en Juan 3:16, todavía están en la Nueva Jerusalén con calle de oro y mar de cristal. Eso no existe, ya le estoy moviendo acerca de eso. Todavía estamos en pleitos, en contiendas acerca de doctrinas de hombres, de pensamiento de hombres. Pero necesitamos vianda para poder derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es Biblia pura. Que vamos a hablar de palabra de Dios. Es Biblia. Poco argumento. Los argumentos son sacados de lo que dice la palabra de Dios. Para que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué es apologética? Contender ardientemente por la fe. Eso es apologética. Que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen a Cristo en su corazón. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que contender ardientemente por la fe. Hay que hacer apologética. Judas en el versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos. ¿Cómo lo vamos a convencer? De eso vamos a hablar en la clase número 3. ¿Cómo convencerlos? Pero varón, el Espíritu Santo que convence, aquí está hablando es que cómo podemos, oigan bien, cuando aquí habla de convencer, no está hablando de que nosotros somos los que vamos a convertirlo. No, aquí está hablando, Judas, es que debemos de contender ardientemente por la fe. Es lo que nos está diciendo el mismo Pedro cuando dice que hemos presentado defensa. Es como nos dice el apóstol Pablo, que dice que tenemos que derribar argumentos. Entonces a los que dudan tenemos que convencerlos con la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tenemos que ser retenedores de la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada, como está en la palabra. No como diga alguien sin leer la palabra, porque hay muchos mensajes que se basan en lo que dice alguien que dijo la palabra de Dios. Muchas cosas que no es lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchas citas bíblicas. Vamos a ver si hacemos algunos videos acerca de eso, algunas cápsulas acerca de esa cita bíblica que se dice que dice la Biblia y que se predica sin leerla, pero dicen, dice la Biblia, y no es la Biblia que lo dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada en la palabra. No es como te ha sido enseñada a ti. No es como lo que te enseñaron. No es como una secta que dicen que nací eso y moriré así. No estamos hablando de eso. No te lo aplique de que es como me enseñaron a mí. No es como enseña la Biblia. Es como enseña la palabra de Dios. Aquí está hablando de cómo enseña la palabra. Porque te pudieron haber enseñado mal a ti. Entonces, ¿cómo tú lo sabes? Escudriñando la palabra de Dios. Y al escudriñar la palabra de Dios vas a saber si lo que te han enseñado es bíblico o no es bíblico. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Sana enseñanza es enseñar lo que dice la Biblia, lo que estamos haciendo. Leyendo la palabra y viendo lo que dice la Biblia. No es diciendo un pensamiento y después buscando una Biblia para forzarla. No hay que forzar la palabra. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como dice la palabra. No sé si te han enseñado bien o mal. Porque hay muchas cosas que
nos enseñaron mal, y al ver la palabra de Dios vemos lo que dice la palabra de Dios. Por eso lo de Berea, cuando le iban a enseñar, ellos tenían abierto en lo que estaban enseñando para ver si era lo que decía en verdad las escrituras. Pero hoy no. Hoy escuchamos los mensajes y no vamos a la Biblia a ver si es verdad lo que dice. Busquen su Biblia, la cita que decimos, a ver si es verdad lo que decimos, a ver si es Biblia lo que estamos hablando. Para que no se ponga a repetir lo que usted cree. Si no se sabe la cita bíblica correctamente como es, léala. Es mejor que la lea y no esté de su memoria tratando de decir lo que la Biblia no dice. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es apologética. Y aquí vamos a darle las herramientas para convencer a los que contradicen, mayormente a los ateos, que son uno de los más difíciles, los ateos. Y de otras religiones también, bíblicamente, las herramientas, cómo hacerlo. Porque las religiones, las sectas están basadas en lo que dice el pensamiento de un hombre y luego utilizan la Biblia para apoyar sus pensamientos. El cristianismo es diferente. El cristianismo usa la palabra de Dios para formular sus conclusiones en base a lo que dice la palabra de Dios sobre algunos temas en lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que retener la palabra, retenerla. Repitan y repitan. Este diplomado va a ser de gran ayuda para los que siguen evangelizando y se encuentran con ateos, se encuentran con otras sectas. Vamos a ver en la clase número 3. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Para exhortar con sana enseñanza hay que retener primero. Y hay algunos que rechazan. Hay muchos que han rechazado estudiar con nosotros porque dicen que el cristiano no tiene que estudiar. ¿Sabe por qué dicen que el cristiano no tiene que estudiar? Para que no aprenda. Y si no estudia, no va a aprender. Y si no aprende, va a ser dirigido por lo que el que está dirigiendo diga. Por lo que él te diga. Entonces quiere dirigirte por lo que te diga el hombre o por lo que te diga Dios. El que te dice que no tiene que estudiar es porque te quiere manipular. Hay muchos manipuladores. El que te quiera impedir estudiar la palabra de Dios es porque te quiere manipular. Pero el que estudia, retiene la palabra, como dice la Biblia que lo dice. El que da fruto, dice la Biblia, el que da fruto es el que oye y entiende. ¿Y cómo va a entender si no fuere enseñado? La sana enseñanza. La sana enseñanza es Biblia pura, basada en la Biblia, y convencer a los que contradicen. Hay muchos que contradicen la palabra, aún dentro del pueblo de Dios, contradicen lo que dice la palabra, porque han llegado a su conclusión y quieren utilizar citas bíblicas para reforzarla. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25. Vamos avanzando. Me gustaría seguir profundizando más acerca de esta cita. Hay muchas, nos falta mucho. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Contencioso es que yo no voy a discutir. No es que vamos a discutir, vamos a derribar argumentos. No estar discutiendo, porque yo he visto
muchos que están debatiendo con otros y no se van a la palabra de Dios. Quieren contender con argumentos humanos. No se va. Como le enseñamos a evangelizar, ustedes vieron ahí que presentándole lo que dice la palabra, para que no digan qué es lo que decimos nosotros, es presentándole la palabra de Dios como está escrita. Se derriban argumentos con palabra de Dios, no con argumento de hombre. He visto que se van a argumentos humanos. No, con palabra de Dios. Dile lo contrario a Dios, no a mí. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, no lo que yo diga. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dios quiere que evangelicemos, que le prediquemos. Y nos gusta tanto predicar en el templo, uno con otro predicarnos, porque es más fácil. No hay objeciones, no hay que estar preparado. No hay que estar preparado para predicarnos uno a otro. Leemos un versículo bíblico y a veces soltamos ese versículo bíblico y hablamos de cualquier otra cosa, experiencias personales. Y ahí nos quedamos. Y como nadie se opone, no necesito prepararme para predicar en la iglesia. Un mensaje, un versículo bíblico, digo algo del versículo bíblico y lo lleno con experiencia. Pero para corregir a los que se oponen necesito prepararme. Y lo que más necesitamos es predicarle a los que se oponen. ¿Qué le dijeron a Jonás? Que fuera a Nínive. Ellos se oponían a Dios, eran malvados. Pero Dios quería darle la oportunidad que escucharan el evangelio. Porque hay muchas personas que se oponen porque no han escuchado el evangelio. Han escuchado testimonio y palabra de hombre. Pero cuando son confrontados, corregidos con mansedumbre, con Biblia, con prudencia, con reverencia, con mansedumbre, vienen a Cristo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si Dios quiere que se arrepientan, lo de nosotros es argumentar, lo de nosotros es derribar. Hay algunas objeciones a la apologética, que la apologética es como una pre-evangelización de temas para entonces luego confrontar a los que se oponen a sus argumentos, derribando los argumentos, no a la persona. No nos vamos a la persona, nos vamos a los argumentos que dice la persona. El que no tiene argumentos se va a la persona. Cuando no hay argumento, cuando usted ve que alguien se va a la persona y no a lo que dice, es porque no tiene argumento de lo que esa persona dice. Entonces, si nos vamos a la persona, es porque no tenemos argumentos. Entonces, para derribar los argumentos de la persona, tenemos que estar preparados de lo que ellos creen y cómo entonces derribar esos argumentos. Pero en la Biblia sí nos habla de esa pre-evangelización. La Biblia dice que no respondas al necio. Proverbios 24. Vamos a leerlo. Muchos toman esta cita bíblica para irse en contra de la apologética. Vamos a buscar en la Biblia qué dice Proverbios 26, 4. Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas
tú también como él. Entonces muchos toman este verso a la mitad. No respondas al necio. Lo dejan hasta ahí. Para decir que no tenemos que hablar. Pero vimos en las citas bíblicas, no basado en la mitad de un versículo. Vimos varias citas bíblicas que nos habla de hacer apologética, porque eso es apologética, defensa de la fe. Pero muchos se basan en la mitad de un versículo, en el versículo 4, nunca responda al necio. Y lo dejan ahí, para objetar la apologética. Pero dice, no responda al necio de acuerdo con su necedad. Si yo no lo voy a responder de acuerdo a su necedad, para que no seas yo como él. Sí, para que tú no seas como el necio, para que no seamos como el necio, no nos vamos a responderle de acuerdo a eso. Y dice el versículo 5, nos responde al necio. Óyeme, qué claro lo dice. Porque si me baso en el versículo 4, la primera parte, nunca respondas al necio. Haz de acuerdo con su necedad, para que no sea también contado con él. A veces toman el versículo entero y lo aplican a sí mismo, ese versículo entero. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, la necedad que tiene. Porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. Muchos lo dicen en su boca también, que no hay Dios. Pero el versículo 5 me lo responde bien claro. Responde al necio como merece su necedad, derribando sus argumentos, como hemos visto en las citas bíblicas que leímos anteriormente, para que no se estime sabio en su propia opinión. Para eso, para que no se crea sabio en su propia opinión, tenemos que responderle al necio como merece su necedad. Es decir, que no hay argumento para no responderle al necio, como muchos objetan la apologética. No se habla de preevangelización, dicen, pero hay evidencia de que sí. Moisés lo hizo. Moisés presentó apología, hizo apología en Génesis 1. Y Génesis 1 lo que confronta los relatos místicos de la creación, los relatos que habían acerca de la creación en la época. En la época de Moisés habían relatos que hablaban de la creación, y Moisés lo contrarresta con Génesis 1 para hablarle de lo que es en verdad la creación, cómo surgió y cómo vino. Elías también lo hizo apologética. Elías preevangelizó, y la escena del Monte Carmelo fue para demostrar y para mostrar la superioridad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, derribando los argumentos de los Baales. Elías eso fue lo que hizo en defensa de la fe, en defensa de la palabra de Dios, en defensa de lo que Dios ha revelado y ha dicho. Elías presentó defensa, Elías lo hizo. Es decir, que eso no es algo nuevo. Desde Génesis lo vemos en Elías, lo vemos en Jesús. Jesús lo hizo al hablar con la mujer en el pozo, derribó los argumentos de la mujer que no se llevaban entre sí, derribó los argumentos sociales, religiosos, para luego entonces presentarle el plan de salvación. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase número 3. Vamos a ver cómo derribar esos argumentos de los ateos y de todas estas personas con la palabra de Dios, y cómo ahí mismo presentarle el evangelio, como hizo Elías, que trajo al pueblo, que vio que Dios era el único Dios.
Todopoderoso. Y vemos como Jesús lo hizo con la mujer en el pozo, que ella luego fue a predicarle a otros. Y por último, vemos a Pablo, que lo hizo también en unas 4 ocasiones. No vamos a profundizar en esto, pero si quieren profundizar, les recomendamos que lean estas ocasiones, como Pablo presenta defensa y derriba argumentos, como Pablo lo hizo. Hechos 14, 8 al 18. Lo pueden anotar y buscar en sus Biblias. En Hechos son varios pasajes. Número 1, Hechos 14, 8 al 18. Número 2, capítulo 17 del 16 al 34. Todos están en Hechos. Hechos 17, 16 al 34. Número 3, Hechos 24, 5 al 21. Y número 4, Hechos 26, 1 al 29. Lo pueden leer y pueden ver cómo Pablo hizo apologética, fue en defensa de la fe, preevangelizó, y vemos cómo también Pablo defiende la fe ante los inconversos. Como Pablo lo hizo. ¿Sabe cómo Pablo lo hizo? Como dice Pedro, está siempre preparados para presentar defensa. Entonces invita a otros hermanos a participar en evangelismo, en escatología. En evangelismo dimos cómo evangelizar a la persona de manera general. Dimos alguna pincelada para evangelizar a los diferentes grupos ascéticos y a otros grupos. Dimos alguna pincelada, pero aquí luego en apologética, ya que ustedes tienen esa base de evangelismo, vamos a ver cómo evangelizar, preevangelizar y evangelizar, cómo derribar argumentos de todas estas sectas, religiones, creencias de personas. Por lo tanto, si tienen que volver a ver esta clase, la pueden ver las veces que sea necesaria. Hagan las anotaciones. Al final daremos una evaluación. Si está participando en esta clase, haznoslo saber para ir llevando el listado de los que están participando, y al final enviarle la evaluación a los que están participando. ¿Cómo sabemos que está participando? Haciendo lo que te hemos dicho que haga en estas clases. Dios les siga bendiciendo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay muchas citas bíblicas que no la leímos, se las dimos para que la lean en su casa y la escudriñen y sigan escudriñando y preparándose para presentar defensa. Padre, gracias te damos por cada uno de los hermanos que está participando en este diplomado. Dale la sabiduría, dale el entendimiento. Como dice tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará. Dale la sabiduría para retener estas enseñanzas y que estén siempre preparados para presentar defensa, y así más almas puedan ser alcanzadas. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Dios les bendiga grandemente.